La Ciudad de México, según algunas crónicas históricas, se fundó hace 700 años. Sin embargo, la historia natural nos remonta a un pasado más remoto, hasta el Mesozoico, hace 300 millones de años, cuando este territorio era un mar somero, era el mar de Tetis. Hace 1 millón de años, es posible que existiera una paleocuenca, que se registra con el nombre de Aztlán. Para otros, la cuenca surge cuando las erupciones del corredor Chichinautzin, hace 700,000 años, cerraron el drenaje natural al Pacífico. Sea como sea, desde hace medio millón de años se desarrolló un paleoambiente determinado por el vulcanismo y cambios climáticos con adaptaciones de las especies animales y vegetales, algunas de ellas hoy extintas, como los bosques mesófilos. Más recientemente, hace 100,000 años, extensas zonas estaban cubiertas por glaciares. Los hielos cubrían las montañas alrededor de la Cuenca de México, presentando la zona de ablación en la cota altitudinal de 3,000 metros. Era un paisaje nevado, frío y húmedo, en el que prosperaron grandes lagos. Unos 10,000 años antes del presente, durante el Pleistoceno, la megafauna que habitaba la cuenca comprendía mamuts, camellos, caballos, bisontes, perezosos gigantes, armadillos, tigres y leones. Más de 80 especies de mamíferos terrestres se extinguieron al final de este periodo. Recientemente, las obras del AIFA han sacado a la luz los restos de un ser humano denominado Yotzin. Su nombre se traduce de náhuatl como único, pues es único en su contexto. Se trata de un esqueleto masculino de 30 años. La osamenta ha sido estudiada por un grupo de especialistas. Yotzin ofrece información fidedigna, porque a diferencia de otros restos prehistóricos de la Cuenca de México, este fue recuperado en un contexto arqueológico controlado, junto con restos de mamut, cerca del poblado de Xoloc. Corresponde a los primeros pobladores de América. Fue un cazador-recolector de finales del Pleistoceno, con 15,000 años de antigüedad. El gran lago que ocupó la Cuenca de México ha variado con el tiempo. Fue más extenso y profundo durante el Holoceno, hace 8,000 años, durante la fase interglacial ipsitermal. El aumento de la temperatura ocasionó la ablación de los glaciares, de tal suerte que el agua de deshielo se acumuló, alcanzando el lago su nivel más alto. Posteriormente, los aportes hidráulicos fueron disminuyendo, porque el clima se hizo aún más cálido y seco, hace 1000 años durante la anomalía climática medieval. Al disminuir su profundidad, el gran cuerpo de agua se fue segmentando en lagos menores que estuvieron sometidos a frecuentes variaciones de hondura. Conforme pasó el tiempo, predominó el clima seco. El nivel del lago bajó aún más. Para el siglo XVI de nuestra era, el área lacustre de la Cuenca de México
comprendía un conjunto de lagunas saladas al norte, contrapuestas con las del sur de agua dulce. Por el contorno de los lagos, los manantiales y los drenajes de las sierras aportaban agua dulce, promoviendo una amplia zona de pantanos. Durante los ocasionales periodos de mayor extensión, el lago abarcó una superficie de 2,000 kilómetros cuadrados, cuando se juntaban los lagos de Texcoco, Zumpango, Xaltocan, San Cristóbal, Xochimilco y Chalco. Solamente el lago de Texcoco cubría 600 kilómetros cuadrados. Su profundidad variaba según la temporada, pero en promedio mantenía 4 metros. Este embalse, originalmente profundo, frío y de agua dulce, pasó a convertirse en un depósito salino y templado conforme el nivel del agua siguió bajando. Los islotes de Tenochtitlán y Tlatelolco, junto con otros de menor tamaño a su alrededor, se originaron por el traslape de diversos deltas de los drenajes del poniente de la cuenca. Eran los sedimentos depositados a través de siglos en las partes bajas del lago. Con el tiempo, la vegetación y el trabajo humano sustentaron una urbe. Tenochtitlán y Tlatelolco difieren en su composición geológica de los macizos del Peñón de los Baños, el Peñón Viejo, Chapultepec y el Tepeyac, que son de origen volcánico. La superficie rocosa de estos volcanes extintos se contrapone en su firmeza a los fangosos islotes donde se levantaron los templos de Tenochtitlán y Tlatelolco. Así que los mexicas se valieron de una sofisticada ingeniería hidráulica y cimentación flotante para sustentar sus edificios. La conformación volcánica de la Cuenca de México, con la Sierra de Guadalupe en su centro y otros tantos volcanes, muestran un basamento profundo que está fallado y plegado, característica que contribuye a la violenta respuesta sísmica que sufre la Ciudad de México. La capital insular de los mexicas se levantó sobre las aguas del lago de Texcoco, una vez que el dique conocido como Albarradón de Nezahualcóyotl fue terminado en 1504. Quedaron separadas las aguas dulces del sur de las salobres del norte. Con el dique también se previnieron inundaciones para Tenochtitlán y se consolidaron 2 cuerpos de agua, el lago de Texcoco al este y el lago de México al oeste. Cuando las lluvias estacionales eran torrenciales, se desbordaban las aguas, inundando periódicamente a Tenochtitlán. El registro más antiguo corresponde a 1382, cuando el templo mayor de Tlatelolco se convirtió en una isla. 3 años tardó en bajar el agua. Posteriormente, otra inundación en 1449. 50 años más tarde, otra en 1499, ocasionada por un desperfecto en el acueducto que traía agua de Churubusco. Tal fue el siniestro que la ciudad quedó casi abandonada. Finalmente, en 1517, la calamidad devastó la ciudad. Fray Bernardino de Sahagún consideró que fue un presagio ante el inminente arribo de los españoles. Aún con estos inconvenientes volcánicos e hidráulicos, hace 7 siglos, los eruditos mexicas trazaron lo que sería la ciudad más portentosa del continente en su momento. La urbe insular de Tenochtitlán emergió de las aguas, teniendo como eje de simetría una línea imaginaria que se extendía desde el mítico cerro de Tepetzingo, hoy Peñón de los Baños, hasta Otoncapulco, en los altos de Naucalpan. El eje Tepetzingo-Otoncapulco estaba manifiesto en la calzada Tacuba-Nonualco.
revelando una retícula ortogonal que como un plano cartesiano mostraba su perpendicular en la calzada Iztapalapa-Coyoacán, hoy calzada de Tlalpan. A este trazo consideremos un eje más, uno que iba de Tenayuca a Tenochtitlán, una línea inclinada o pendiente que cortaba de noroeste a sureste la gran urbe y que hoy reconocemos en un segmento como la calzada Vallejo. El punto focal de toda esta simetría era Tlatelolco, donde convergían los ejes este-oeste de Tepetzinco a Otoncapulco y el noroeste a sureste de Tenayuca a Tenochtitlán. La cuidadosa planificación reconocía la primacía de Tlatelolco, pues ahí se intersectan los principales ejes. Estudios arqueológicos recientes demuestran que Tlatelolco es un asentamiento más antiguo que Tenochtitlán, con una ocupación temprana de tradición teotihuacana para el periodo clásico. Así que los ejes del urbanismo prehispánico convergen y se manifiestan físicamente en un sitio ancestral. Resulta un prodigio de ingeniería civil la alineación de las pirámides más notables del Lago de México para los siglos XIV al XVI. El Templo Mayor de Tenayuca al norte, el Templo Mayor de Tlatelolco al centro y el Templo Mayor de México Tenochtitlan al sur. Todos ellos similares en términos arquitectónicos para su segunda etapa constructiva. Sin embargo, cada pirámide apunta en direcciones distintas, aunque en planta las vemos alineadas. Cada templo fija su mirada en una dirección diferente al ocaso, apuntando a fechas específicas del calendario mexica, que se ajusta a días previos y posteriores a un solsticio. El Templo Mayor de Tenayuca corresponde a 52 días antes del solsticio de invierno, el 29 de octubre para el amanecer, y 52 días después del solsticio de invierno, con el 12 de febrero, al inicio del año prehispánico, con la salida del sol sobre la prominente cima del monte Tlaloc. Seguimos con el Templo Mayor de Tlatelolco, que marcaba 65 días antes del solsticio de verano para el 17 de abril y 65 días después del solsticio de verano para el 25 de agosto al ocaso. Finalmente, el Templo Mayor de México Tenochtitlan, que marcaba 73 días antes del solsticio de verano para el 9 de abril y 73 días después del solsticio de verano el 2 de septiembre. Cabe mencionar que el año trópico de 365 días dividido entre 5 resulta 73. Es necesario recalcar la importancia del cerro Otoncapulco, donde los soldados españoles que participaron en la conquista construyeron una ermita en la cima del cerro para conmemorar a Nuestra Señora de los Remedios. Construir la ermita fue su redención y penitencia para aliviar su memoria de esa guerra cruel. Desde lo alto, la vista de la Ciudad de México era formidable. Recordaban que ahí sus aliados otomíes llegaron para sellar el pacto por el Nuevo Mundo. Ninguno de aquellos imaginó en ese momento que desde ese lugar se trazaba el futuro de la nación mexicana, como tampoco imaginaron que, siglos atrás, desde ahí se había trazado la simetría urbana de lo que sería la metrópoli virreinal más portentosa del continente americano, enaltecida como la muy noble, insigne, muy leal e imperial Ciudad de México, que administró tierras distantes en Asia, el sur de Canadá, Centroamérica y el Caribe, cuando la patrona de estos territorios fue la Virgen de los Remedios, venerada desde la cima de Otoncapulco. Con referencia al Tepetzinco,
Cabe decir que se configuró como el punto geodésico desde el cual se hacía conmensurable el espacio y el tiempo, así como el mito, la sacralidad y la fundación de Tenochtitlan. Según la crónica Mexicáyotl, hacia el año 1285, Copil, el hijo de la hermana de Huitzilopochtli, llamada Malinazóchitl, confronta a su tío y es derrotado en el cerro Tepetzinco. Copil es sacrificado y su corazón lanzado al tular, en el sitio donde se escenificará el prodigio anunciado por Huitzilopochtli, para señalar el lugar donde los aztecas deberán de establecerse, Tenochtitlán. No existe consenso entre los historiadores y arqueólogos para determinar una fecha específica respecto a la fundación de México Tenochtitlan, aunque la mayoría de los especialistas se inclinan por el año de 1325 del calendario juliano, según lo señala el Códice Mendocino. Se trata del año mexica 2 Casa, Omecali Xihuitl. Así también lo registra Hernando de Alvarado Tezosomoc en la crónica Mexicáyotl. Sin embargo, para Fray Diego Durán es 1318, para Fray Jerónimo de Mendieta es 1324, para Fray Bernardino de Sahagún y Carlos de Sigüenza y Góngora, la fundación corresponde al año de 1327, con Fray Juan de Torquemada es 1341, en tanto que para Enrico Martínez es 1357. En el siglo XX, estudiosos como Wilberto Jiménez Moreno, Paul Kirchhoff y Nigel Davis determinaron que fue en 1345. Las fechas se disparan hasta 1364, con Johansson, que asume que en el Códice Mexicanus y en el manuscrito 40 habría que ver una primera fundación en 1324 o 1325 a partir de la imagen de un tunar sin águila, con la visión de un pueblo selénico o lunar, y después, cuando el pueblo mexica se convirtió en solar, con el águila posando en el tunal, corresponde a 1363 o 1364. Todas estas propuestas divergentes surgen debido a que las fuentes no coinciden. Bien apunta Federico Navarrete al argumentar que antes de la controvertida fundación de México Tenochtitlan, este islote estaba ocupado por otros grupos humanos. Ahí vivieron mucho antes los otomíes. La Cuenca de México para 1325 contaba más de 2000 años de vida urbana si consideramos a Coihuilco como ejemplo. Así que la fundación en 1325 no sucedió en un lugar inhóspito, sucedió en un espacio que convenía a la conformación política de la cuenca, dominada en ese entonces por los tepanecas. Antes de 1325, los mexicas intentaron fundar una ciudad en Chapultepec y fue un fracaso. Fueron dispersados por sus enemigos entre Culhuacán y Azcapotzalco. Cuando al fin lograron asentarse, su rústica aldea primigenia, como se representa en el Códice Aubin, respondía al nombre de Cuaumixtitlán, el lugar del águila entre las nubes. Con el nombre de Tenochtitlán fue renombrado este asentamiento hasta 1376 por Acamapixtli, quien aún bajo el yugo tepaneca quiso honrar la memoria del mítico héroe Tenoch, en un anacronismo entre el caudillo y el significado de su nombre. La historia que asumimos para la fundación de México Tenochtitlán resulta de una narrativa mítica, de un portento divino
que glorifica un pasado idílico. Así se inserta en la memoria de los pueblos. Ahí está, por ejemplo, Roma, que encarga su fundación a Rómulo y Remo para el siglo VII a.C. En nuestro caso, la voz náhuatl Itoloca, que se traduce como aquello que se dice, es lo que se asume como verdad, porque es la voz de la tradición que en nuestro caso surge del Tlatoani Ixcoatl, asistido por su consejero el Cihuacuatl Tlacaelel, para el año de 1428. Fue así como la Itoloca de Itzcoatl y Tlacaelel forjó el arquetipo del pueblo del sol, que conmemoramos ahora por decreto del Gobierno de la Ciudad de México este 13 de marzo de 2025, teniendo por solemne testigo a la luna en eclipse. Si bien es cierto que hay incertidumbre para determinar el año de fundación, esta confusión se incrementa para establecer el mes y el día. Entre las fechas prominentes podemos considerar las siguientes. El 12 de febrero era su inicio del año, según le dijeron los mexicas a Fray Bernardino de Sahagún, al principio de la veintena Cahualo, que en el antiguo calendario juliano corresponde al 2 de febrero. Así fue como la fecha quedó atada al día de la Candelaria, la bendición de las semillas y el comienzo de la temporada agrícola. Justamente 52 días después del solsticio de invierno, al término de los días aciagos, los Nemontemi. Esta fecha tiene por apoteosis una singularidad visual entre el sol y el paisaje del altiplano desde el adoratorio del Monte Tlaloc, sitio donde el mismo Moctezuma ascendía para venerar a las deidades de la lluvia. El templo mayor presenta su eje de simetría orientado al amanecer de los días 4 de marzo y 9 de octubre, con azimut de 97 grados. Su contraparte al ocaso, los días 9 de abril y 2 de septiembre, con azimut de 277 grados. Al igual que para el inicio del año, el 12 de febrero, el solsticio de invierno es el pivote. Veamos cómo. Sumemos 73 días al solsticio de invierno y tenemos el 4 de marzo. 73 días más y llegamos al primer paso cenital del sol, el 16 de mayo en la latitud de Tenochtitlán. 73 días más y es el 28 de julio, 3 días después del segundo paso cenital del sol. 73 días más y es 9 de octubre. Finalmente, un periodo más de 73 días y cerramos con el solsticio de invierno. Se ha dividido el año en 5 partes iguales. El ejercicio también es viable si tomamos como referencia el ocaso, tomando como pivote al solsticio de verano, que curiosamente en los anales de Tlatelolco corresponde al día 1 Zipactli, fecha en que se consagró la primera etapa del Templo Mayor de Tenochtitlán. Al 21 de junio más 73 y es 2 de septiembre, más 73 y tenemos el 14 de noviembre, más otros 73 y estamos en 26 de enero, más 73 días y llegamos al 9 de abril. 73 días más y de nuevo estamos en solsticio de verano. Así que en alguno de los días mencionado se pudo haber fundado Tenochtitlán, porque se atiende a la curiosidad numérica del 73. Tenemos el año dividido en 5 partes iguales.
Por cierto, un periodo de 52 años comprende un Xiumolpili, o atadura de años de 18.980 días, en el cual caben 73 Tonalpouali de 260 días. Para asombro, el periodo sinódico de Venus es de 584 días, que puede expresarse como 8 conjuntos de 73 días. El 13 de marzo de 1925, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y Vicente Lombardo Toledano, como regidor, tuvieron a bien seleccionar este día para evocar el 6º centenario de la fundación de Tenochtitlán. No se explica por qué favorecieron esta fecha, pero si asumimos que se ajustaron al calendario juliano, entonces corresponde al equinoccio de primavera. Ya en su oportunidad, el arqueoastrónomo Anthony Aveni señalaba que un observador situado en el eje de simetría del Templo Mayor, al nivel del suelo, podría apreciar cómo el sol surgía para los equinoccios por encima de la pirámide, entre los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli. Sorprendentemente, si asumimos esta fecha en el actual calendario gregoriano, apreciamos que el sol levanta este día sobre el mítico monte Tlaloc. ¿Coincidencia o diosidencia? El 13 de abril de 1325 del calendario juliano, que corresponde al 21 de abril del calendario gregoriano, Tenochtitlán fue testigo de un eclipse parcial de sol a las 10:26 horas. Por más de 4 minutos el cielo se oscureció parcialmente. Este prodigio ha sido documentado por Jesús Galindo y en su oportunidad acreditado por Eduardo Matos Moctezuma. No son pocos los que se inclinan a que este suceso estableció la fundación de Tenochtitlán, aunque cabe decir que un eclipse solar es contrario al destino helíaco que corresponde a los mexicas, el pueblo del sol. El sabio Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVIII, propuso que la fundación de Tenochtitlán aconteció el 18 de julio del año 1327, pero no especifica si corresponde al calendario juliano o al gregoriano. Si asumimos que atañe al calendario juliano, entonces es una fecha muy significativa, porque corresponde al segundo paso cenital del Sol. Es importante apuntar que, desde el año de 1975, grupos de la mexicanidad realizan cada 26 de julio en el Zócalo capitalino la representación anual de la Fundación Solar de Tenochtitlán. En el Museo Nacional de Antropología se conserva el Teocalli de la Guerra Sagrada, una escultura prehispánica realizada por los mexicas antes de la conquista. En este monolito se declara la fundación mítica de México Tenochtitlán. Al interpretar su iconografía, damos cuenta que la fecha de fundación recae para el primer paso cenital del Sol, que acontece el 17 de mayo. La pieza representa una pirámide que muestra en su parte superior un semicírculo que simboliza un zacatapayoli, que es una bola de zacate donde se incrustaban las púas de maguey, impregnadas de la sangre del autosacrificio. Se acompaña de un resplandor de fuego. A su interior se esculpió un jeroglífico calendárico con la fecha 2 Casa, es 1325. Interpretaciones recientes de especialistas como Barnes y Galindo opinan que al colocar al Sol en la parte alta de la escalinata se evoca el cenit solar. Asimismo, al situar al Sol sobre el cuerpo extendido de Tlaltecutli, se pretendía que éste fuera visto como una referencia
al sol original que se eleva sobre el horizonte en su primer paso cenital después de la creación de la tierra, el fuego y el tiempo, durante la fiesta de Toxcatl. En la parte posterior de la pirámide, de manera espléndida, apreciamos un águila sobre el nopal. El águila no muestra en su pico una serpiente, sino el símbolo del Altlachinoli, agua y fuego, elementos opuestos que aluden a la guerra. El trazo nos conduce gráficamente al escudo nacional. Para Patrick Johansson, en el mito de fundación de Tenochtitlán, Copil es el avatar de Venus, que se levanta por el oriente como estrella matutina para anunciar la aparición del sol, como hijo de la luna y sobrino del sol. En cambio, como estrella vespertina, recibe en el poniente la influencia femenina y lunar de su madre. Así que una conjunción entre el Sol, la Luna y Venus pudo determinar el momento propicio para la fundación de México Tenochtitlan. Es en este sentido que propongo que la conjunción astronómica del Sol con Venus para el solsticio de invierno es significativa, suceso que se registra cada 5 periodos sinódicos de Venus, que corresponden a 8 años solares. En este periodo es posible incluir a la Luna, porque 99 periodos sinódicos de 29.5 días corresponden a 2.920 días, o sea, 8 años solares. Según Johansson, la fecha propicia para la fundación de México Tenochtitlan habría sido durante la conjunción de estos 3 astros, en un día Zipactli, durante la veintena Ochpanistli o Quecholi. Sorprende el hecho que, durante el solsticio de invierno del año 1325, Venus se ocultó en el horizonte como estrella vespertina en el mismo lugar donde 1 hora y 20 minutos antes se había ocultado el Sol. Espacio y tiempo acoplados en una sincronía fundacional que también era calendárica, pues 13 ciclos de 8 años conforman un Huehuelistli, que corresponde a 65 periodos sinódicos de Venus. Esa estrella vespertina del solsticio de 1325 resplandecía horas antes del ocaso. Bien escribía Motolinía al respecto: el que tiene buena vista y la sabe buscar, la verá de mediodía adelante. El nombre de México como nación, la fundación de México Tenochtitlan como capital del país y el mismo escudo nacional en la bandera de nuestra patria, todos ellos se conciben desde Tenochtitlán y el lago de Texcoco. Tal es el portento patrimonial de esta gran ciudad y de su embalse, que desde hace 15,000 años alberga a nuestros ancestros. El lago de Texcoco fue testigo de una magnífica fauna, hoy extinta, de glaciaciones prodigiosas, de cazadores de mamuts y de las primeras aldeas agrícolas que antecedieron a la civilización en Cuicuilco, Teotihuacán, Tenayuca, Texcoco y Tenochtitlán. Los lagos de la Cuenca de México, con su contorno de tierra de volcanes y su entorno ambiental de un extenso cuerpo de agua, sustentaron una biodiversidad extraordinaria que enriqueció el paisaje y alimentó a los pobladores de la región. Surge así la cultura lacustre, manifestación del sentir humano en una armonía con la naturaleza que hemos olvidado. Al alterar los lagos desde el siglo XVI, se modificó una forma de vida, una estructura social que demostró que la relación con el agua era posible. Fue tal el prodigio de los mitos y el talento de los ingenieros ancestrales que de las aguas del lago emergió la gran ciudad de Tenochtitlán
hace 700 años. Esa ciudad heroica que enfrentaría a Europa por lo que es correcto declararla ciudad heroica y que triunfa hoy como capital de la República. Tenochtitlán es la civilización lacustre, la erudición de antaño, es la chinampa, es el exótico alimento que procede de un espejo de agua. La cultura lacustre de Tenochtitlán se ha desvanecido como el mismo lago. Si logramos revertir la evaporación de las aguas que aún persisten, recuperaremos mucho de nuestra identidad como nación, porque la relación de los mexicanos con el agua en Tenochtitlán es excepcional y no tiene igual en el mundo. Al final de cuentas, se tuvo que optar por una fecha y hacerse oficial, pero sea cual sea y lo que se argumente de ella, hay algo que no cambia, y es que al conmemorar la fundación de la Ciudad de México, sabemos que, en tanto que dure el mundo, no acabará, no terminará la gloria, la fama de México Tenochtitlan.